Este es el examen de la primera semana de 2023-2024. Son 4 ejercicios, hay 2 partes de teoría y hay 2 partes de problemas, aunque la parte de problemas no son solo problemas de cuentas, como así decirlo, sino también hay un problema más teórico y otro un poquito menos teórico. Realmente ya cuando estamos en esta asignatura de cuarto, casi todos teóricos, porque ya hay pocas cosas de ponte a hacer sumitas o numeritos y demás, ¿no? Pero cuando digo teoría es que esta parte es simplemente, oye, define y enuncia algunas propiedades y poco más, ¿vale? Nos piden definir la función p de Weierstrass en el primer ejercicio. No nos ponen puntos, creo que todos valen por igual. Entonces dice, oye, pues es algo bastante sencillo porque ¿qué tenemos que hacer? La habíamos definido como esa función elíptica especial. Entonces, como definición, dado lambda mayúscula contenido en C, que fuese un retículo. Recordamos que la parte de retículo era ese conjunto donde estaba generado por un W1 y un W2 que eran linealmente independientes en R, es decir, no eran múltiplos uno del otro por un escalar, y que generaba todo el conjunto lambda como múltiplos enteros del omega 1 con el omega 2 o W1 con W2. Entonces, si tenemos este retículo, definimos la función p caligráfica de Weierstrass mediante como nuestra función p caligráfica en punto z, que está definida como este 1 partido el z cuadrado más el sumatorio para los elementos del retículo, pero ponemos el retículo asterisco, y esta suma tenía todos los periodos y hacíamos el 1 entre z menos el periodo al cuadrado menos el cuadrado del correspondiente periodo. La única diferencia es que ya estábamos indicando en este lambda estrellita que no cogemos el cero, es decir, con lambda estrellita, que es el lambda mayúscula menos el cero. Porque se realmente viene aquí incluido en este 1 partido z cuadrado al hacer el z menos 0. Lo que pasa es que no tiene sentido hacer 1 entre el 0 al cuadrado. Por eso tenemos este parte con el periodo 0, que es un poquito especial y está por separado. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? Esto te lo quiero poner únicamente porque cuando nosotros hemos trabajado con la función de P de Weierstrass hemos trabajado un poquito más en detalle de lo que se hace en el libro. Pero bueno, por poner las propiedades fundamentales entre propiedades fundamentales, podemos destacar, por un lado, ¿cuál es la gracia de esta función? Estamos trabajando con una función compleja. Siempre que trabajamos con una función compleja, en esta asignatura tenemos dos opciones. Cuando estamos en variable compleja, no sé si de segundo o de tercero, ahora no me acuerdo en qué curso es, de segundo, ¿no? Vale. Ahí las funciones que nos interesan son las holomorfas. Y vimos al final un poquito que hay otros puntos problemáticos que son los polos. Y entonces mis funciones pueden ser también buenas, excepto en esos puntos. Como tengo una función holomorfa, excepto en un cierto conjunto de puntos, eso recibe el nombre de meromorfa. Entonces, mi función p de Weierstrass es una función que funciona de puta madre, es holomorfa, salvo en algunos puntos importantes. ¿En qué puntos importantes? Oye, es que no puedes dividir por cero. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿En el cero o en cada punto del retículo? Ah, claro, pues lo que estamos diciendo precisamente es que nuestra p es entonces, la llamo meromorfa. Y esto parece un poco raro porque tengo que indicar que es meromorfa en todo el plano complejo. Que sea meromorfa en todo el plano complejo no significa que sea holomorfa en el plano complejo. Lo que significa es que es holomorfa en un subconjunto de C e indicamos cuáles son
los puntos en los que no es holomorfa. Es decir, es menomorfa en C con polos. Aquí podemos indicar, porque como aparece el cuadrado todo el rato, serían polos dobles en el conjunto lambda mayúscula. No solo eso, también como tenemos todo con cuadrado, vimos que nuestra función p de Weierstrass es una función par. Pero dentro de esta función la habíamos estudiado no en el apartado de funciones holomorfas ni funciones meromorfas, la hemos estudiado dentro del apartado de funciones elípticas, es decir, nuestra función p de Weierstrass es una función elíptica, es decir, es una función doblemente periódica. Aquí. Estas son nuestras propiedades fundamentales que tiene la función p de Weierstrass. ¿Que queremos añadir alguna más de demostraciones que hemos hecho cuando trabajamos con esto? Oye, pues si quieres puedes añadir, que no es necesario, ¿eh? Pero puedes añadir que como es meromorfa, en particular es holomorfa, por lo tanto, P' es también una función elíptica, es decir, es periódica, solo que, ¿qué le pasa a esta función P'? En lugar de ser par, es una función ahora impar. Vamos, si lo quieres poner, pero esto es una propiedad sobre la derivada, no sobre la función p realmente. Pues la derivada es impar y también es periódica. Pues no hay ningún problema. Estos son nuestros elementos fundamentales de la función p de Weierstrass. ¿De acuerdo? Esto ya sería, siendo 2,5 puntos. Que esta parte la verdad que es bastante relajadita. Siguiente. Tenemos la siguiente parte un poquito más gorda de teoría, que es enunciar y probar la versión local del teorema de monodromía. Nosotros en clase la hemos enunciado, no hemos dado la prueba de la versión local. Vamos a probarlo también lo voy a enunciar no como nervio, sino con el cambio que a nosotros nos gustaba o a mí me gustaba más para poner las cosas un poquito más claras. Entonces, para nuestro teorema, que sería, por acortarlo, voy a poner simplemente local. ¿Qué teníamos en esta parte de monodromía? Estamos hablando de cómo podemos extender mediante prolongaciones analíticas nuestras funciones. Entonces, vamos a coger nuestro gamma, que sea un camino, es decir, gamma va de 0 a 1 contenido en R, en el plano complejo, camino, donde vamos a denotar al punto inicial alfa, va a ser nuestro gamma de 0, y beta va a ser el punto final, que es gamma de 1. Dentro de ese camino vamos a considerar una prolongación analítica, es decir, sea una familia de elementos de función, es decir, un par función con otro par omega sub t, que es un dominio, un abierto conexo, donde la función f de t es holomorfa en este conjunto omega sub t. Y eso lo hacemos para cada t dentro del intervalo 0, 1. Entonces a esto lo llamamos nosotros prolongación analítica cuando tiene unas ciertas propiedades donde cada punto de la curva está dentro de nuestro abierto y tenemos un buen comportamiento de extensión conforme vamos avanzando con ese parámetro. Vale, es decir, tenemos una prolongación analítica a lo largo de nuestro camino gamma. Lo que nos dice la versión local es que entonces existe un cierto epsilon positivo tal que sea cual sea el gamma tilde que vaya de 0, 1 contenido en R en el plano complejo un camino verificando
que comienza en el mismo sitio que el camino gamma que teníamos originalmente, es decir, que el gamma tilde en el 0 también es alfa, que el gamma tilde en el 1 también es beta, es decir, comienza y termina en el mismo sitio que nuestro camino gamma original, de modo que quiero ver cómo de lejos está un camino del otro, es decir, que el camino gamma que teníamos inicialmente con este otro camino gamma tilde no están muy lejos uno del otro, es decir, la distancia que los separa es más chica que ese epsilon a lo largo de todos los valores de nuestro camino. Eso era esa franja más o menos o esa banda que hemos hecho a lo largo del gamma de t. ¿De acuerdo? Entonces, si existe ese epsilon, de modo que para todo el gamma tilde, que un camino que esté suficientemente cerca del camino original, donde ese camino que hemos construido tiene también una prolongación analítica, es decir, con, vamos a llamarlo ft tilde y el gamma sub t tilde para todo t perteneciente a 0,1, que sea una prolongación analítica a lo largo de gamma tilde, de modo que lo que queremos es que la monodromía local, la parte de local es que estoy suficientemente cerca del camino original y la parte de monodromía me dice, oye, si tú comienzas con cosas iguales, llegas a cosas iguales. Es decir, si la primera función del camino gamma, que sería la función f de 0, y la primera función del otro camino gamma tilde, que sería la f0 tilde, pues si estas dos funciones no tienen que ser igual todo el rato, tienen que ser igual en un sitio suficientemente cerca de donde tú empiezas. Es decir, si estas dos funciones coinciden para todo z dentro de suficientemente cerca de alfa, significa un u sub alfa en torno de alfa, pues lo que me asegura es que entonces, vamos a poner a lo mejor en vez de con, que parece que solo para un punto, pone para todo, quede más claro. Entonces, la función final, ¿cuál es la función final de la prolongación? La correspondiente f1 y la función final a lo largo del camino gamma tilde, la correspondiente f sub 1 tilde. No tienen que ser tampoco siempre iguales las dos, pero en un cierto entorno del punto final, es decir, en un cierto entorno de un U sub beta, sí que van a coincidir. De entorno del punto beta. Esta es nuestra versión local del teorema de monodromía. Y geométricamente estaba genial porque geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que yo cojo un punto. Vamos a suponer que tengo aquí mi punto alfa, que es el gamma de 0. Por aquí otro punto beta, que es el gamma de 1. Tengo un camino continuo cualquiera, sin opciones, una cosita tal que así. Ahora, esa parte de local del epsilon que nos permitimos alejar es que, oye, pues como mucho vamos a coger una cierta banda, no lo sé, por aquí más o menos, así, y por aquí, ¿vale? Y así. ¿Esto qué está representando? Esto está representando esta distancia de epsilon para acá y epsilon para allá, ¿vale? ¿Qué significa? Que entonces tú, si coges cualquier otro camino gamma tilde, que la condición es tienes que empezar en este mismo punto alfa y tienes que terminar en este mismo punto beta, y como estamos en la versión local, no te puedes alejar más de esta franja del camino gamma original.
Oye, pues yo qué sé, pues puedo tener este camino por aquí, así, así. Este va a ser nuestro gamma tilde. Lo que me dice es que siempre que tú cojas un camino gamma tilde que esté suficientemente cerca, oye, que a lo mejor puede coincidir con el gamma original, que eso no hay ningún problema. El camino que sea, que tú empieces en el alfa y termines en el beta. Si has comenzado entonces suficientemente cerca, es verdad que los entornos no tienen que ser siempre bolas abiertas, ¿verdad? Puede ser un entorno cualquiera. Pues lo que yo te digo es que si tú empiezas suficientemente cerca por aquí y en esta parte las dos funciones son iguales, entonces llegas a un buen comportamiento cerca de este punto beta. Es decir, las dos funciones finales también son iguales ahí. Eso es lo que estamos diciendo únicamente. ¿Vale? Esa es nuestra versión local. Es decir, venga, vamos a probarlo. Entonces vamos a ver qué es lo que sabemos nosotros de esta parte. Es decir, opción. Nosotros lo que sabemos es que dentro de los abiertos con los que trabajamos, es verdad que no tienen por qué ser bolas abiertas, ¿verdad? Pero dice, vale, si no son bolas abiertas, como es un conjunto abierto, en particular puedo encontrar una bola abierta que esté dentro y hacer razonamiento con esa bola abierta. O sea que esto es práctico, que sean bolas abiertas o que no lo sean, a la demostración, pues de la demostración un poquito más sencilla y no trabajar, no dibujar cosas raras, vamos a coger simplemente las bolas abiertas. Es decir, podemos suponer, bueno, vamos a poner aquí, sea nuestra f de t, omega su t, con t perteneciente a 0,1, la prolongación analítica a lo largo de nuestro camino gamma. Es decir, que sea una prolongación analítica implica dos cosas. ¿Qué dos cosas implica? Por un lado, que siempre que cojo un punto de nuestro camino gamma de t, ese punto va a estar en alguno de esos abiertos omega su t, sea cual sea el t que nosotros cojamos de este intervalo 0,1. Y también implica otra cosa, y es esa parte de prolongación de que puedo ir continuando, tienen algo en común esos abiertos. Es decir, la segunda parte es que sea cual sea el punto que nosotros vayamos cogiendo, a todo t perteneciente a 0,1, podemos encontrar un cierto delta que es... Aquí, por ejemplo, hay dos caminos. Como hay dos caminos, puedes decir, oye, que el delta obviamente dependerá del camino correspondiente. A lo mejor lo quieres llamar directamente delta su gamma para indicar que es el delta asociado al camino gamma. Y como tengo un camino gamma tilde, pondré delta de gamma tilde. Para no confundirme, si solo hay un delta. O también puedes decir, como es un gamma y un gamma tilde, a uno le pongo delta, al otro le pongo delta tilde. Yo qué sé, me da un poquito igual, ¿no? Entonces, hay un gamma, perdón, un delta positivo, tal que si los puntos están suficientemente cerca, es decir, si tengo un punto T y un punto S suficientemente cerca, entonces, ¿qué ocurre? Que el siguiente punto, que sería el gamma S, ese sigue estando dentro del abierto anterior, del gamma sub T, ¿vale? Y existe un entorno, vamos a llamarlo U sub gamma S, que es un entorno del punto gamma S, de modo que ese entorno U de gamma S está dentro de la intersección de los dos omega t con el omega s. ¿Sí? De modo que en ese entorno la función ponderalomorfa en el t y la función holomorfa en el gamma s coinciden. Entonces vamos ampliando, pero siempre de modo que tengan alguna parte en común. Es decir, geométricamente,
Esta parte lo único que nos Perdona, está indicando... ¿eh? perdona, has puesto delta I, pero querías poner delta gamma, ¿no? El T menos S, menor que Eh, delta. delta, sí, Sí, vale, vale. sí. Aquí he puesto delta I, es delta gamma, exactamente. Que digo, lo que geométricamente representa esta información es que tú dices, mira, yo tengo mi curva y por aquí voy a tener mi punto T y voy a avanzar, voy a tener mi punto S. Que sí, que la función en realidad lo que significa es que este punto es el gamma de T, entonces esto va a estar dentro de un cierto abierto gamma su T, ¿verdad? Pues lo que queremos es que justamente este punto gamma de S caiga dentro del anterior, que no esté tan lejos. Es decir, que tú digas, no, mira, es que el punto cae ahí, ¿vale? Y este tendrá su correspondiente abierto, vamos a ponerlo para este punto S. Este va a tener su correspondiente abierto donde está dentro, que es la parte de extensión del omega su S. Pues si están suficientemente, claro, si están muy lejos, a lo mejor estos abiertos ya no tienen nada en común. No, oye, que siempre puedes tener puntos suficientemente cerca, de modo que el siguiente punto de la curva, que esta parte de aquí sería lo que habíamos denotado como gamma asterisco, es decir, la imagen de nuestro gamma del camino, entonces el punto gamma de S sigue estando dentro del abierto anterior y además puedo encontrar un cierto entorno aquí. De modo que la función asociada al abierto omega t azul y la función asociada al abierto omega s morado coinciden en este pequeño abierto que sería nuestro U de gamma de S, que está dentro de la intersección de este gamma de t, omega de t y omega de S. ¿Vale? Eso es la parte de prolongación analítica. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? Nosotros, por simplificar, estos abiertos omega t vamos a cogerlos simplemente como bolas. Bolas centradas en el punto gamma t con un cierto radio que depende del t correspondiente. Es decir, aquí, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que cada omega t es la bola de centro gamma su t y radio r su t, donde estos radios, hombre, no pueden tender a cero, ¿verdad? Porque yo quiero que los abiertos no se reduzcan a un punto, que de verdad haya un conjunto abierto. Que no tienden a cero significa que vamos a suponer que hay un radio mínimo de todas estas funciones. Es decir, de modo que la función que nos proporciona el radio es una función como depende de t que va de 0 a 1 contenido en R a como es un radio en principio 0 más infinito. Es verdad que no puedo decir, pero es que no quiero que sea cero. Bueno, vale, pues ponlo abierto sin ningún problema. Pero quiero que sea una función continua con un cierto R mínimo que va a ser el mínimo de los valores R de t. Al poner mínimo estamos indicando que se alcanza ese mínimo y que además ese mínimo es estrictamente positivo. Que no quiero tener unos abiertos que sean de la forma 1 partido por n o algo así, o 1 partido por lo que sea que tienda a cero. No, no, no. Yo no quiero eso. Quiero que haya un cierto radio mínimo que sea 0,3, 1,4, 10 millones, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que encontrar ese epsilon, porque te dice, encuentra un epsilon que verifique estas condiciones de extensión con la prolongación analítica. Vamos a hacer una cosa. Tengo que encontrar un epsilon de modo que esté la curva gamma tilde suficientemente cerca, ¿verdad? Si yo tengo bolas que tienen un cierto radio a un lado, la... ¿cómo lo digo?
lo que podríamos intentar nosotros es alejarnos de forma correspondiente al radio, ¿verdad? Y para asegurarme que siempre estoy dentro, voy a coger el menor de esos radios, ¿verdad? Y tengo que coger algo que sea un poquito más chico que el menor de los radios. Por ejemplo, la mitad del radio. Y así me aseguro que estoy suficientemente cerca de la menor de esas bolas. Pues mira, vamos a hacer esa cosa. Vamos a tomar, vamos a elegir epsilon mayor que cero, de modo que a mí me da igual que epsilon sea, siempre que por lo menos ese epsilon sea más chico que ese radio mínimo partido de 2. Que lo puedes coger más chico, ¿eh? Porque no te estoy diciendo que el epsilon sea exactamente el radio, que sea más chico que eso por lo menos. Así me garantizo que no me voy a salir de esa franja seguro, ¿vale? Y ahora, tengo que hacer la parte que es encontrar precisamente un camino, o que para cualquier camino arbitrario, ver que las extensiones coinciden en esa parte. O sea que ahora lo que tengo que hacer es que cogemos cualquier gamma tilde que vaya de 0 a 1, contenido en R, en C, que sea un camino. Hombre, ¿qué le tiene que pasar a este camino? Que tenía que estar suficientemente cerca del camino gamma original, es decir, camino de modo que el gamma de t menos el nuevo camino gamma tilde de t tiene que ser más chico que epsilon para todo t perteneciente a 0,1. También teníamos que hacer otra cosa. Teníamos que coger una prolongación analítica cualquiera del gamma tilde. Vamos a hacer una cosa distinta primero. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver que la misma prolongación analítica sobre el camino gamma funciona bien sobre este camino gamma tilde por el hecho de estar suficientemente cerca el gamma tilde del gamma. Es decir, nosotros vamos a probar primero que la prolongación analítica que, que nos habían dado con f de t, omega de t, de perteneciente a 0,1 a lo largo del camino gamma, también lo es a lo largo de el camino gamma tilde. ¿Qué tenemos que probar para ello? Para ver qué es una prolongación analítica, ¿qué necesitamos entonces? Es decir, para ello, Pues tienes que mirar que también si tomas entornos a lo largo de ese camino exactamente. Y la que primera van. parte, que el punto siempre está dentro de unos ojos abiertos, ¿verdad? Sí, también, Es decir, sí. debemos probar que, por un lado, en lugar de coger el gamma de t, tengo que coger el gamma tilde, ¿verdad? Es decir, que el gamma tilde de t, eso es t en cada omega t, ¿verdad? Para todo t perteneciente al 0,1. Y también necesitamos que, sea cual sea el t que cojamos del 0,1, exista un cierto delta, lo podemos llamar si queremos delta de gamma tilde mayor que 0, tal que si el t y el s están suficientemente cerca, ¿verdad? Este gamma tilde, entonces, ¿qué tenía que ocurrir? Que el gamma tilde en el punto S está en S omega t y Ujú. existe un entorno
que hemos llamado U de gamma tilde de S, de nuestro gamma tilde de S, con ese U de gamma tilde de S que esté contenido en el gamma de T, intersección con el gamma de S. Lo único que cambia es que no cogemos los nuevos, cogemos los que ya me daba la programación analítica de las funciones f, tal que la correspondiente función f de t en ese punto z coincide con la f de s en el punto z para todo z que cojamos del entorno, el gamma tilde de s. Es decir, que realmente vamos a ver las mismas propiedades, lo único que cambia es que utilizamos el camino gamma tilde que está suficientemente cerca del camino gamma, ¿verdad? Decimos, ideas para probar esto. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que el gamma tilde es un camino. Un camino es un tipo de aplicación que tiene una propiedad buena. Es una aplicación continua. Y las cosas continuas están cerca. Entonces, sabemos que entre sí los puntos de gamma tilde van a estar cerca. Es decir, observemos que al ser gamma tilde un camino, en particular, es continua. Por lo que, para nuestro epsilon que hemos elegido, ¿qué tiene que ocurrir? Que para el epsilon mayor que 0 elegido, debe existir seguro un cierto delta positivo, vamos a poner simplemente delta porque esto no tiene que ver con el delta de los entornos, que sea como. Podemos elegirlo más chico que el delta que teníamos inicialmente, ¿verdad? Y con un delta más chico que el delta del camino gamma o del camino gamma tilde, o si quieres, por asegurarte, te pones que sea más chico que el mínimo del gamma y el gamma tilde, que no nos afecta porque los dos caminos están suficientemente cerca, entonces no hay problema en cuanto a la continuidad. Lo que queremos decir es que las imágenes de este camino están suficientemente cerca, es decir, de modo que el gamma tilde del punto T va a estar suficientemente cerca del gamma S y va a estar cerca como ese epsilon que hayamos elegido. Fíjate que visualmente que estamos diciendo que si el camino es continuo, es que lo tienes que coger de modo que el camino gamma tilde no se salga de esta franja, ¿vale? Y también puedo tener siempre dos puntos cualquiera que estén más cerca que esa franja. Pues claro, es decir, puedo ir avanzando tanto en los caminos entre sí como dentro del propio camino. No hay ningún problema. Eso funciona bien. Y entonces, ¿cómo relacionamos los dos elementos entre sí? Si yo estudio la diferencia que tiene el camino gamma en un punto cualquiera t con el camino gamma tilde, pero en otro punto cualquiera s, ¿vale? Obviamente, de modo que ese gamma y ese s estén suficientemente cerca. Es decir, si tomamos t y s, de modo que el t y el s estén suficientemente cerca, entonces, realmente lo tenía que haber puesto aquí arriba, ¿no? Y, de modo que esto para todo t menos s menor que delta, he puesto el delta, no he dicho, para que lo utilice. Si tomamos el t menos s, los puntos suficientemente cerca, entonces, ¿qué ocurre en puntos cualesquiera? Que la diferencia de la gamma en el punto t con el gamma t en el punto s es que no los puedo relacionar entre sí. Bueno, sí que puedes hacer una cosa. Puedes aplicar la desigualdad triangular, ¿verdad? Entonces quedaría el gamma de t menos el gamma
tilde de t. Y aquí tendríamos el gamma tilde de t con el gamma tilde de s, ¿cierto? Y fíjate una cosa, la primera parte, el gamma de t con el gamma tilde, eso es más chico que epsilon por cómo hemos elegido el camino gamma tilde. El camino gamma tilde tenía que estar suficientemente cerca del gamma, ¿verdad? Entonces, esta parte tiene que ser menor que epsilon por la condición, la hipótesis del teorema. Y como el gamma tilde es un camino, en particular es una aplicación continua, significa que si cojo puntos t y s suficientemente cerca, las imágenes gamma tilde de t y gamma tilde de s van a ser suficientemente cercanas también. Y nosotros hemos cogido para que sean más chicas que epsilon, ¿verdad? O sea que esto es más chico que 2 epsilon. Pero si esto es más chico que 2 epsilon, ¿eso qué significa? Que el epsilon lo habríamos elegido de forma adecuada para que fuese más chico que la mitad del radio más chico. Por lo tanto, esto es más chico que el radio mínimo, ¿no? Y nuestros abiertos omega sub t, ¿qué les pasaba? Que los abiertos omega sub t habían sido elegidos como bolas de centro, el gamma t, ¿verdad? El gamma T. Anda, centro gamma t y aquí el radio, ¿verdad? Y si la distancia de un punto al centro es más chico que el radio, ¿qué puedo decir sobre este punto que está dentro de la bola correspondiente? Es decir, el gamma tilde de S va a estar siempre en la bola de centro del gamma t y radio R de t. ¿Y por qué radio R de t? Porque este radio es el radio mínimo. El radio mínimo es en particular más chico o menor o igual que cualquier otro radio R de t. Entonces, estos son justamente nuestros abiertos omega t que hemos elegido en este caso. O sea que efectivamente el gamma tilde, ¿dónde tiene que estar? En cualquier omega t. Es que lo hemos hecho, no solo hemos probado que el gamma t está en el omega t, hemos probado que cualquier otro gamma s suficientemente cerca también está ahí. Hemos probado más todavía de lo que nos hacía falta. Para nosotros hubiese sido suficiente hacerlo con el gamma t. Lo hemos hecho para cualquier punto además que está suficientemente cerca de ese gamma t. Ningún problema, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Pero claro, si ese Sí, punto está suficientemente cerca, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros sabíamos lo que le pasaba a las funciones ahí, ¿verdad? ¿Qué ocurría con las funciones? Que si la función está suficientemente cerca, eran por igual. hipótesis de que ya estoy dentro de los mismos omega t, ¿cómo eran las funciones ahí dentro? Iguales. A eso, entonces, hemos conseguido así, seguido, obtener que nuestras funciones f de t y f de s coinciden en... Es que yo tenía que coger un abierto que estuviese en la intersección, ¿verdad? O un entorno, ¿cierto? Realmente hemos hecho mucho más. Hemos probado que si puedo coger el U cualquiera como directamente el omega su t intersección el omega su s. Oye, ¿es eso un entorno de cualquier punto que esté ahí dentro? Claro, es un abierto, perfecto. Que puedes cogerte un subconjunto suyo o puedes cogerte todo el abierto directamente. No hay ningún problema. Con que tú entres en un entorno que esté dentro, es que me vale la misma intersección. Pues para adelante. Entonces, directamente coinciden en este entorno. Por lo que nuestra familia F sub t con los omega sub t, con el t perteneciente al 0,1, es prolongación analítica a lo largo de nuestro gamma tilde también, ¿verdad? Pero, ¿qué me pedía en realidad
el teorema de monodromía. No me pide probar que esta es una prolongación. Lo que me pide es que si tú coges una prolongación cualquiera, al final coinciden. Y tú dices, ah, vale. Es que en realidad, queremos tomar una f sub t tilde y un omega sub t tilde 0,1 que sea prolongación analítica arbitraria a lo largo de gamma tilde para probar que si al principio coinciden, al final también, ¿verdad? Pero, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos cogido una en concreto, ¿verdad? Es decir, hemos dicho que de todas las familias que hay, una de estas familias ft tilde gamma t tilde es la propia ft gamma t. Es decir, tú has cogido aquí el alfa. Hemos hecho una curva que la curva es el gamma tilde. O la imagen del gamma tilde, ¿no? Aquí el beta. Hemos visto que puedes coger los propios conjuntos omega. Puedo coger aquí el omega 0, el omega, todos los omega intermedios. 0 y este es el omega 1, que sería la bola de centro 0, perdón, de centro alfa y radio R0, y este sería la bola de centro beta y radio R1. Vale, tienes una prolongación, es decir, lo que sabemos aquí es que puedes ir encontrando distintos conjuntos que van a ir prolongando, ¿verdad? Y todos estos son tus omega t correspondientes. Todos estos aquí intermedios son nuestros omega t, las bolas que nos hemos construido. Y ponemos el omega t y no el omega tilde porque hemos dicho funciona bien con el mismo omega t. Pero me gustaría tener uno arbitrario cualquiera. ¿Vale? Es que en lugar de tener el omega 0, me gustaría tener otro conjunto que a lo mejor es un omega tilde. Es decir, un conjunto de la forma por aquí el omega 0 tilde y otro conjunto por aquí que fuese el omega 1 tilde. Pero ¿cuál es la diferencia? Igual, por sin pérdida de generalidad, nosotros podemos suponer que estos omega tilde son también bolas centradas en esos puntos del radio correspondiente. Claro, pero es que en realidad, si volvemos a suponer sin pérdida de generalidad que el omega tilde de t son bolas de centro el gamma tilde de t con un cierto radio r tilde de t, ¿qué ocurre ahora? Tendríamos que ya hemos visto que la curva gamma tilde permanece quieta. Esa no cambia. Lo que estoy diciendo es que para esa misma curva gamma tilde tengo prolongaciones distintas. Ya tengo una prolongación que funciona bien. Ya tengo una prolongación que es la f omega, que con la curva gamma tilde prolonga del alfa al beta. Es decir, que si al principio coincidían, al final coinciden, porque es la misma función. Pero ya estamos hablando de curvas diferentes. Estamos hablando de la curva gamma con la curva gamma tilde. Obviamente, si la curva es la misma y cojo bolas centradas en el mismo punto y lo único que pueden cambiar son los radios, siempre va a haber una intersección entre esos elementos. Es que realmente
la solución de esa intersección, ¿quién va a ser? El menor de los conjuntos. Es decir, que en realidad, cuando tú cojas aquí y digas, ¿qué ocurre con el gamma t tilde? Intersección con el omega t. ¿Que esto quién va a ser en realidad? Los dos son circunferencias, los dos son bolas abiertas centradas en el mismo punto. Va a ser la que El tenga el más menos pequeño de radio. Es los dos. decir, esto va a ser o bien el omega t, si resulta que el radio RT es más chico, o igual, o como tú quieras, que el radio R tilde t, o lo que nos va a dar como intersección va a ser el omega tilde t si resulta que el radio del t es más grande que el radio R tilde t. Pero claro, en cualquier caso, me da igual cuál de los dos sea. Siempre vas a tener dentro una prolongación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto aquí que aquí puedo encontrar un entorno, ¿verdad? Donde si tengo un buen comportamiento aquí, eso se traslada de la curva gamma tilde la gamma a un buen comportamiento aquí. Eso era entre curvas diferentes, era entre la curva gamma y la gamma tilde. Si todo el rato tiene la misma curva gamma tilde, me da igual cuál sea la prolongación. Obviamente, si con una prolongación coinciden cerca, con la otra prolongación también coinciden al final. ¿Por qué? Porque lo único que cambia son los abiertos que tú consideras, pero es que en este caso los abiertos son o los de uno o los del otro, o coinciden en un subconjunto suyo, no hay ningún problema. O sea que aquí, ¿qué ocurre? Que en este caso, observemos así, que tanto con la f sub t, omega sub t, sobre gamma tilde, o a lo largo de gamma tilde, vamos a poner, a lo largo de gamma tilde, como con el f sub t tilde, omega sub t tilde, con t perteneciente a 0,1, a lo largo del mismo gamma tilde, tenemos que las f sub t coinciden con las f sub t tilde en un entorno, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Es que ya he probado que la idea es la siguiente. Yo quería ver que si cojo la curva gamma, entonces iban a coincidir con el entorno en la curva gamma tilde, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una cosa auxiliar que ha sido, vamos a ver que la misma prolongación de la curva gamma me sirve para la curva gamma tilde, porque entonces, dentro de la curva gamma tilde, me da igual coger las f sub t y las f sub t tilde, porque van a coincidir en un entorno. Pero si dentro de gamma tilde la ft tilde coincide con la f de t en gamma tilde y ya hemos probado que la f de t coincide con la f de t porque es la misma función en la gamma, entonces tenemos esa cadena y las tres coinciden tanto de gamma al gamma tilde. ¿Se entiende? Es decir, que de este Sí. modo tenemos que es un poquito raro porque lo que estamos diciendo es la f sub 1 de z coincidía con la f sub 1 tilde de z, o esto coincide donde dentro o visto a lo largo de
la curva gamma tilde, ¿verdad? Es decir, en un entorno U de beta en el gamma tilde, ¿verdad? Pero también sabemos que esta f1 de z resulta que con quién coincide. La f1 de z coincide, hemos visto, con la f1 de z. Dice, parece un poco raro. Sí, pero lo hemos visto como. Visto como prolongación de el gamma sobre el gamma tilde. O sea, lo que hemos dicho nosotros ha sido, yo quiero ver que una f tilde arbitraria va a coincidir con la f, pero la f tilde en el gamma tilde y la f en el gamma. ¿Qué vamos a hacer? No, mira, primero voy a probar que la misma f te sirve para gamma tilde. Dentro del gamma tilde, si tengo una función, las mismas van a coincidir en un entorno, porque estoy en la misma curva, no me estoy yendo en la curva. Entonces hemos hecho un paso intermedio que ha sido aquí. La f vista en gamma coincide con la f vista en gamma tilde. Y cualquier función en gamma tilde va a coincidir en un entorno con otra función en el gamma tilde. Entonces al final, ¿qué ocurre? Que la f vista en gamma tilde coincide con la f vista en gamma. Y ahí lo tenemos nosotros precisamente. ¿Bien hasta ahí? Vamos a darle caña a los problemas. O realmente al problema porque, bueno, hay dos problemas. A ver, ¿qué nos dicen aquí? Me dicen, tenemos una sucesión a su n, sucesión de números complejos distintos. Es decir, no todos son distintos entre sí. Los módulos tienden a infinito. Vale. B sub n es otra sucesión de números complejos, también distintos y además todos son distintos entre sí. Es decir, el A sub 1 no es ningún B sub n, ni el A sub 2 ningún B sub n, ni todos coinciden, todos son distintos. Si me hubiesen puesto A sub n distinto B sub n, serían que no son iguales por pareja. Aquí me dicen que todos son distintos con todos. ¿Vale? Me dicen que si esta sucesión, que si hay una sucesión de enteros que verifica esto y que esta es una serie de números complejos que es absolutamente convergente, sea cual sea el R que tú pongas aquí, entonces esta serie rara es una función menomorfa y que los polos están en z igual a sub n. Ostras, casi nada, ¿verdad? ¿Cómo lo plantearíamos? Sabemos lo que es una función biomorfa, es decir, lo que me están diciendo es tu función va a ser holomorfa en todo el plano complejo, pero es que tu función me la da con una serie. Entonces lo que necesito ver es que esa serie converge en todo el plano complejo, salvo en los puntos z igual a su n. Hay dos partes que ver. Parte número uno, que fuera de a su n la serie es convergente. Y para eso, de algún modo, voy a tener que utilizar el buen comportamiento que tenga esta serie. Paso número 2. Probar que efectivamente en los puntos z igual a su n hay polos. Ideas. Yo empezaría viendo la serie, ¿no? Es decir, yo creo que es más sencillo tratar de ver que efectivamente en esos puntos z igual a su n hay polos. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un polo? Tratamos de multiplicar por una potencia. A simple vista, ¿cuál crees que es el orden del polo? Es que yo veo que el z menos a su n solo está dividiendo una vez, entonces pensaría en que es un polo simple. Vale, pero es que para eso lo que tiene que ocurrir es que efectivamente cuando multiplicamos toda esta serie por el z menos a su n y tomo límite, no me da problema la serie. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Es decir, la primera idea es que vamos a llamar, o bueno, voy a ponerlo aquí, a la derecha mejor. Vamos a llamar f de z, vamos a suponer que efectivamente es convergente y que nuestra f de z es esta suma desde n igual a 1 hasta infinito de z partido a su n elevado a estos enteros k sub n por el b sub n partido el z menos a sub n.
cuando eso sea convergente, ¿no? Entonces, para comprobar que en cada z igual a su n hay un polo, que en este caso pensaríamos en un polo simple, estudiamos qué le pasa a la función f de z por z menos a su n, ¿vale? Ahora, como aquí la serie estoy haciendo en n, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el a su n y vamos a fijar un cierto a sum n0, ¿vale? Para distinguir el que estamos eligiendo fijo del índice mudo de la serie. O sea que esto me quedaría la suma desde n igual a 1 hasta infinito de el z partido a su n elevado a k su n por el b su n entre el z menos a su n y todo eso multiplicado por el z menos a n0. ¿Eso qué significa? Que si hay un término que podemos simplificar, ¿verdad? ¿Qué término es el que podemos simplificar? Quedarnos con esta serie como una serie, pero desde n igual a 1, con n distinto de n0 hasta el infinito de el z partido a su n y todo eso elevado a el k su n por el b su n partido de el z menos a su n y que añadimos que, ojo, el término en el n0 lo que simplificamos simplemente es el z menos a su n, ¿verdad? Pero el término n0 sería z partido a su n0, todo eso elevado al k su n0 por el b su n0. Y lo que hemos hecho ha sido simplificar el z menos a su n0 dividiendo con el z menos a su n0, ¿vale? Pero entonces, cuando yo me acerco al punto a su n0, ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema con esta parte? ¿A qué tiende esto cuando nuestro z tiende ahora al punto a su n0? Cuando el z tiende el punto a su n0. Nos quedaría aquí el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito con n distinto del n0. Aquí tendríamos, no hay problema con el z partido a su n porque como esto es una potencia, puedo poner aquí el a n0 partido el a su n, ¿verdad? Todo eso elevado a un cierto kn. Y aquí tendríamos el b su n partido el z, perdón, el a su n 0 menos el a su n, ¿verdad? Más, si esto tiende al a n 0, ¿esto cómo se queda? Es un 1. P su n 0, ¿verdad? ¿Tenemos problema con esta parte? No, no tienes por qué, Bueno, ¿no? está por ver, ¿no? Porque tú, que yo tenga esta Bueno, serie, teníamos que comprobar si esta serie efectivamente es una serie convergente, ¿verdad? Se parece un poco a lo que tenemos arriba, ¿cierto? Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo, porque abajo hay un a n0, una su n, arriba hay un n0, y dices, vamos a suponer que esta serie fuese, o vamos a estudiar más adelante que esta serie fuese convergente. Si esta serie es convergente, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Porque aquí tengo un término b su n0, el problema está en qué pasa con esta serie de aquí. Lo que está claro es que si esta serie fuese convergente, efectivamente hemos visto que ¿qué hay en el punto a su n0? Efectivamente un polo. hay un polo simple en a su n0, ¿vale? O sea que mi problema sigue siendo ahora el mismo. Para la parte de polo simple, ver que esta serie converge, o lo que es lo mismo,
cuando no toco a los puntos a su n, ver que esta serie completa es convergente. Eso es lo que me falta a mí por estudiar, ¿verdad? Es decir, ahora el problema que nos queda es ver si efectivamente la serie converge en el plano complejo menos el conjunto. No, realmente sería 2 a su n con n perteneciente a los naturales. Y hemos visto que efectivamente ahí habría polos simples, ¿verdad? Estos serían nuestros polos. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en realidad, ¿cómo están repartidos estos polos? Dice, sé, es que puedes tener aquí un polo a su 1, aquí era su 2, aquí era su 3, aquí era su 4, y así vas trabajando con esos polos, ¿verdad? Y te dices, pero que yo que sé cómo están colocados. Lo único que yo sé es que en módulo estos polos van creciendo, ¿verdad? Van creciendo en el sentido de que tienden a infinito. Oye, nadie me dice que tienen que ir en orden creciente. Ahora bien, si no tienes en orden creciente, ¿por qué no les cambias el nombre y te los ordenas de forma que sean crecientes? No hay ningún problema, ¿verdad? Es decir que, de nuevo, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que los polos están ordenados en módulo creciente. Es decir, es cierto que los números no tienen que ser iguales, pero no me digan que los módulos no pueden ser iguales. Es decir, podría ocurrir que estuviesen dentro de la misma circunferencia, que hubiese aquí un A su 1 con módulo menor o igual que el A su 2, menor o igual que el A su 3, y así, etcétera. No todos pueden estar en la misma circunferencia, parece que al final se van al infinito, pero podrías tener, yo qué sé, 10 millones con módulo 3 y luego ya empiezan a irse al más infinito, ¿vale? Sin problema. Entonces me los voy colocando todos por orden. Y los que están con el mismo módulo, ¿en qué orden los coloca? Me da igual, como tú quieras, ¿sabes? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Queremos estudiar cuál es el comportamiento de convergencia siempre y cuando no pillamos los módulos, es decir, en la correspondiente corona, ¿cierto? Entonces puedo estudiar qué ocurre en la corona que está entre dos elementos consecutivos, entre dos números complejos a su n y a su n más 1, vamos a suponer con módulo estrictamente creciente. Es decir, consideremos entonces, tenemos el anillo, que sería de centro 0 y radio módulo. Voy a poner aquí un R minúscula y aquí un R mayúscula, donde R es el módulo de un cierto A su N0 y el R mayúscula es el módulo de un cierto A su N0 más 1, de modo que el R sea menos estricto que el R mayúscula. Es decir, vamos a suponer que hay dos polos que uno tiene módulo estrictamente mayor que el otro para hacer el razonamiento en estos dos polos arbitrarios, ¿vale? Entonces, nosotros queremos estudiar la convergencia que tiene esta serie. Claro, realmente esta parte está más o menos apañada. El problema es este z menos a su n. El problema es la parte dividiendo. ¿Qué ocurre con la parte dividiendo?
observemos que si yo estudio nuestro z menos el a sub n, ¿qué ocurre con cada z menos a sub n? Con cada uno de estos. Que si quiero acotar con un menor o igual, como está dividido, necesito acotar aquí con un mayor o igual, ¿verdad? Y la única cosa que nosotros sabemos de mayor o igual es la desigualdad triangular inversa. Claro, esa desigualdad triangular inversa me diría de módulo de z menos el módulo de la sub n. Lo que pasa es que no sé aquí cuál de los dos es más grande, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos? Que el z está fijo. ¿Dónde está el z? En este anillo A. El z está entre un radio r chica y un radio r mayúscula. Y los a sub n tienden en módulo a más infinito. Ojo, a lo mejor este a sub n no es siempre más grande, pero a partir de un cierto n0, bla, 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 los a sub n van a tener un módulo mayor que el del anillo z, ¿verdad? ¿A partir de qué n0? Pues a partir de qué n, como hemos fijado aquí el de n0, ¿qué ocurre? Que a partir del n0 más 1, ya todos los a sub n van a tener módulo mayor que el z, ¿verdad? Entonces, de estos dos, ¿qué ocurre? Que esto lo podemos escribir como el módulo de a sub n menos el módulo de z para todo, eso sí es cierto que sería para todo n mayor o igual que el n0 más 1. Y no pasa nada, es decir, a partir de un cierto término, porque el problema que yo tengo con el comportamiento de la serie es la parte del infinito. Yo puedo separar mi serie en la suma desde 1 hasta el n0. ¿Ay, qué pasa? Pues que tienes una suma finita, que obviamente eso funciona bien, no hay ningún problema. ¿Es convergente? Sí, es la suma de los 10.480.037 primeros términos. Muy bien, ahí lo tienes. El problema es que pasa en el infinito, si la suma del infinito converge. Ese es mi problema. Claro, en esta parte, ¿cómo estamos acotando nosotros todo esto? Vamos a poner aquí, voy a dejar llevar más para el lado y luego lo pongo, ¿vale? Así que esto es cierto para todo n mayor o igual que el n0 más 1. ¿Podemos acotar por encima? Pues sí, a partir de ese n0 más 1, como los a sub n los he ordenado de forma de módulo creciente, este a sub n va a tener módulo mayor o igual que el r mayúscula, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con este módulo de z? Que tiene módulo como. Quiero acotar con un mayor, ¿verdad? ¿Qué teníamos que poner ahí? Para que me salga un mayor, como tiene menos z, ¿qué tengo que poner? Que eso sería quién. Teníamos que poner módulo de z menor o igual que algo, ¿verdad? Y lo único que sé es que el módulo de z es menor o igual que el r mayúscula. Claro, ¿qué pasa entonces? Que aquí, ¿qué me queda? Menos el r mayúscula y me quedaría cero. Y eso no me gusta, ¿verdad? Porque no quiero tener aquí el cero. Porque entonces dividiría entre cero. ¿Cómo lo arreglamos? Oye, es que este a su n crece hacia el infinito. Entonces, si quieres, acótate la parte que sabes que está limitada. El z está limitado. El z está limitado porque no puede hacerse más grande que r. Entonces no le vas a poder restar más que r. O sea que esto te queda como módulo de a sub n menos el r. ¿Y esta diferencia que ocurre? Es verdad que es positiva, porque los módulos de a sub n son más grandes que el r. Pero, conforme como tiende a infinito, va a ser en comportamiento el mismo comportamiento que el que tiene el a sub n, ¿cierto? Es decir, que cuando nosotros tenemos esta serie ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Porque entonces, ¿cómo podemos estudiar nosotros la convergencia? Esto ya lo que no me va a caber. Vamos a hacerlo aquí. Y es que, entonces, nosotros queremos estudiar qué ocurre con la convergencia de esta serie, ¿verdad? Es decir, queremos estudiar el sumatorio desde n igual a 1 de infinito del módulo del z con el a sub n, todo eso elevado al k sub n,
por el B sub n entre el Z menos el A sub n. En nuestra corona, ¿verdad? Ya sabemos que esto lo podemos acotar por cuánto. Para cada Z perteneciente a esa corona, a ese anillo de centro cero y radio R chica y radio R mayúscula, esto lo podemos acotar por sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. El módulo de Z está acotado como mucho por arriba por el R mayúscula, ¿verdad? Abajo, ¿qué me quedaría? El módulo del A sub n. Todo eso elevado a K sub n. Por aquí tendríamos el módulo del B sub n. Y aquí abajo, ¿qué ocurre? Que hemos acotado este módulo de z menos a sub n y por esta desigualdad triangular inversa, como esto es mayor igual, mayor igual, mayor igual, al hacer 1 entre se convierte en el módulo de a sub n menos el radio, ¿verdad? Y ahora, parece mucho a esto, ¿verdad? El problema es que no tengo exactamente la misma serie. ¿Cómo sé si esta serie es convergente? Porque obviamente si esta serie de la derecha converge, entonces esta serie de la izquierda también converge. Pero aquí ya vamos a pensar, no hace falta que escojamos la comparación directa. Vamos a hacer una comparación por paso al límite. El problema lo tengo en el límite. Y en el límite, como los A sub n tienden en módulo a más infinito, y de un cierto instante, quien manda es el módulo de la sub n. O sea que el comportamiento, ya si quieres puedes poner que esto es similar al comportamiento que tiene la serie sumatorio de n igual a 1 hasta infinito del R partido el módulo de A sub n, todo eso elevado al K sub n por el módulo del B sub n y todo eso partido el módulo del A sub n. ¿Vale? Y que tú le restes R, le restes 1, le restes 10 millones, es que me da igual. Es que el A sub n en módulo tiene infinito. O sea que es que a lo mejor tengo que separar esta suma hasta el término 10 millones y a partir de ahí ya quien manda es el A sub n. Perfecto, no hay problema. La serie la puedo partir y en lugar de empezar en el 1, empezar en el 10 millones, porque modificar una cantidad finita de términos de una serie no altera el carácter convergente o divergente de la misma. O sea que esto ya es primero, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, dices, espérate, esto se parece mucho a la serie que me han dado. Ah, es que aquí hay unos módulos y aquí no los hay. Ya, pero es que me dicen que esta serie es absolutamente convergente. Si esta serie es absolutamente convergente, significa que cuando metes módulos en esta serie, entonces converge. ¿Y qué le pasa a esta serie? Que es la misma que tenemos aquí arriba, pero con los módulos. Precisamente esta serie me han dicho que es finita por hipótesis. Y además, sea cual sea, es que aquí lo han puesto con una R minúscula y nosotros como hemos cogido el anillo nos queda la R mayúscula, que me da igual que sea la R minúscula que la R mayúscula, para cualquier valor R mayor que cero. O sea que efectivamente, ¿qué hemos conseguido? Probar que esta serie converge en cada anillo que no contiene ningún polo. Eso era lo que yo quería hacer. Ver precisamente que fuera de los polos la serie era convergente, porque entonces tengo una función holomorfa salvo en esos puntos donde no hay convergencia. Es decir, efectivamente, la serie dada converge a una función meromorfa en todo el plano complejo con polos, que ya hemos visto que en realidad han sido simples, de hecho incluso calcular residuo, ¿no? En los puntos de la sucesión A sub n. Mira qué bien. Este estaba guay. Había que jugar un poquito con la desigualdad y con recordatorios de primero de equivalencia de serie y demás. Pero está bastante bien para afianzar esos conceptos de función meromorfa, los polos, dónde acoto, en qué anillo, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Venga. Next one. Aquí.
¿Qué me dan ahora? Me dicen sea f caligráfica una familia de funciones holomorfas en un cierto abierto. Me dice que es una familia uniformemente, localmente acotada. Es decir, que, bueno, te explican por si acaso sabemos que eso significa que es uniformemente acotada en algún entorno de cada punto. Me piden probar entonces que para cualquier punto del omega y para todo epsilon mayor que cero podemos encontrar un cierto entorno. Me dicen, mira, para no quebrarte la cabeza, coge el entorno como la bola de centro cero y un cierto radio, de modo que la función es f en un punto menos f en otro punto es más chico que epsilon, sea cual sea la función y sea cuales sean los puntos de ese entorno. Es decir, que la f es localmente. ¿Por qué localmente? Porque no lo estoy haciendo para cualquier par de puntos del omega, lo estoy haciendo para cualquier par de puntos de un entorno. ¿Y esto qué significa? Esto es continuidad, ¿verdad? Si los puntos están cerca, ¿cómo de cerca? Según este radio delta, que es r epsilon, entonces las imágenes están cerca. Eso es continuidad, pero la parte de x continuidad es porque no depende de la función f. Si esto lo pones al principio, entonces para cada función encuentras un epsilon. No, aquí estoy diciendo que el epsilon es el mismo para todas las funciones. Esa es la parte interesante de este ejercicio. Es decir, que uniformemente, localmente acotada, implica localmente equicontinua. Eso es lo que queremos probar aquí, con las palabras raras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribirnos qué significa cada cosa. Esto como siempre, si tenemos muchos conceptos, vamos a escribirnos lo que significa y vamos a escribir lo que queremos probar. A ver cómo podemos unir las dos cosas. Entonces, partimos de que es uniformemente localmente acotada. Es decir, como nuestra familia f caligráfica es uniformemente localmente acotada, sabemos que para cada z, bueno, como me he dicho z0, pues para cada z0 perteneciente al omega, existe un entorno, voy a poner U, que esté dentro, obviamente, del omega, no se me puede salir fuera, del punto z0, tal que la f es uniformemente acotada. Y uniformemente acotada es que cada función está acotada, pero no cada función está acotada por una constante distinta, sino que está acotada por la misma constante. Es decir, que hay una cierta constante m mayúscula, tal que todas las funciones f están acotadas por esa constante m mayúscula, sea cual sea la función f que cojamos de nuestra familia. Y además, sea cual sea el punto z que cojas de ese entorno. Eso es lo que significa uniformemente acotada. Ahora, con el apellido de localmente, ponemos el entorno en vez de poner todo el omega. Lo que sí es cierto es que la constante depende del entorno U. No pasa nada. Entonces, ¿qué queremos probar? Queremos probar que nuestra f es localmente equicontinua. Es decir, que para todo entorno, oye, que me dicen que cojas un entorno en realidad, es decir, que para todo epsilon mayor que cero existe un cierto entorno, ¿verdad? Existe una bola de centro que para todo z0 el conjunto omega y para todo epsilon mayor que cero existe un cierto entorno, como han puesto ellos, de centro z0 y radio r epsilon, y existe realmente un cierto delta mayor que cero, tal que, ¿qué queremos nosotros? Lo que queremos es que las funciones estén cerca, es decir, que la f en un punto z menos la f en un punto w, que eso sea más chico que el epsilon. La parte de equicontinuidad es que esta cota es la misma para cualesquiera función de nuestra familia f caligráfica, ¿verdad?
La parte de localmente es porque primero he elegido el entorno, ¿verdad? Pero la continuidad es que la función es continua cuando los puntos están cerca, es decir, de modo que nuestro punto z menos w es más chico que este delta. Obviamente, pues si los puntos, aquí te dice que coja los puntos de aquí. Es decir, que los z y los w quiero que estén en este bola de centro cero y radio r epsilon. Que básicamente el ejercicio lo que está diciendo es, oye, cógete a lo mejor la bola como la bola de centro z0 y radio delta, por así decirlo. Eso es una pista que te están dando para decir, coge un entorno simplemente y cógete un entorno simple. O está pues en un entorno cualquiera, cógete la bola. Yo lo que quiero probar simplemente es que hay continuidad con el mismo epsilon para todas las funciones, siempre y cuando que cojas puntos cercanos en un cierto entorno del punto z0. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos otra información. La información es que la familia no está en cualquier sitio. La familia es una familia de funciones holomorfas, es decir, derivables. Eso ya debería darme algún buen comportamiento. Entonces, esta idea es muy similar a la que se utiliza en libros, en otros casos, cuando queremos probar el teorema de Montel o queremos estudiar nuestras acotaciones de estas familias especiales. Y es, si tenemos holomorfía, si tenemos derivabilidad de nuestras funciones, hay una representación de las funciones en términos integrales, que es mediante el teorema integral de Cauchy. Toda función se puede expresar como la integral en una cierta curva. Es decir, geométricamente, ¿qué tenemos aquí? Observemos nuestra situación. Me han dicho, tú tienes un abierto. Vamos a poner, aunque es un abierto, le voy a poner no discontinuo, ¿vale? Este es nuestro conjunto omega. En ese conjunto omega, tú eliges un punto z0 el que te dé la gana. Por ejemplo, cogemos un punto z0 por aquí. Mira qué bien. En ese punto z0, ¿qué es lo que sabemos? Que hay un cierto entorno que hemos llamado U, ¿verdad? Hay un cierto entorno que puedes poner el entorno que te dé la gana. Puedes poner el U cualquiera, puedes decir, oye, y por comodidad, ¿por qué no pongo una bola? Lo que tú quieras. Este es un entorno U. Y en ese entorno U, ¿qué tenemos? En ese entorno U tenemos uniformemente acotadas. Es decir, hay una constante de modo que dentro de ese entorno U, que el entorno U va a ir cambiando con cada punto z0, las funciones están todas acotadas por la misma constante. ¿Qué queremos nosotros también? Queremos estudiar qué podemos hacer dentro de este entorno U. Queremos ver continuidad. Ya, es que en general nosotros lo que podemos decir, y dentro de este entorno yo no puedo meter, por ejemplo, no sé, una curva gamma cualquiera. Como puedes meter lo que te dé la gana. Es decir, ya que lo hay, mientras no tenga cosas. ¿Y qué ocurre? Que entonces, si cogemos esa curva, dada gamma curva en U, gracias al teorema integral de Cauchy, podemos expresar cualquier f en un punto z, ¿verdad? Como 1 partido 2 pi i por la integral a lo largo de esa curva gamma de f en un punto que integramos de la curva entre ese z menos el z diferencial del z caligráfica, ¿verdad? ¿Y para qué valores de z es eso? Para todo z que esté donde? En el interior de nuestra curva gamma estrellita, ¿verdad? Que está dentro de ese entorno U, ¿vale? Es decir, aquí dentro, ¿no? Por aquí tienes un z, etcétera. Quien lo hace con un z lo puede hacer con otro punto w.
Lo que quiero estudiar, el f de w menos el f de z. Ah, pues mira, esto me sirve para expresar esto en términos de las integrales. Es decir, entonces tenemos que, si yo estudio cuánto vale f de w menos el f de z, eso me quedaría el 1 partido 2pi. En principio no estoy especificando la curva. Vamos a ver cómo de lejos podemos llegar sin tener que decir, mira, esta es la curva gamma que me interesa, sino en general con una curva cualquiera que esté dentro de ese abierto. Pues ponemos aquí la integral en gamma del f del z caligráfica partido el z caligráfica, aquí me queda menos w, diferencial de z caligráfica menos 1 partido 2pi por la integral en gamma del f de z caligráfica entre z caligráfica menos z diferencial de z caligráfica. Hombre, el 1 partido 2pi lo podemos juntar, f de z, f de z es igual. ¿Cómo nos quedaría todo esto? Nos quedaría 1 partido 2pi, ya el módulo de i es 1, nos queda el módulo de la integral en gamma, fz y fz es común, pero tengo los dos elementos distintos, es decir, tengo f de z por 1 partido el z menos w menos el 1 partido el z menos z. Bueno, no pasa nada, ¿cómo podemos agrupar esto? Este para arriba, resto este, ¿verdad? El z aquí sumando, el z aquí restando, ¿qué nos queda al final? Menos w con este sería el w menos el z, ¿verdad? Pero abajo, eso sería arriba, ¿no? Y abajo nos quedaría el z, w con el z menos z. Si ahora aplicamos nuestra desigualdad, podemos meter el módulo dentro de la integral acotando, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? Que todo esto es menor o igual que el 1 partido 2pi por la integral en gamma del módulo de f del z caligráfico. Bueno, realmente vamos a hacer un poquito más. Porque este w menos z no depende del z caligráfica, entonces lo puedo sacar fuera de la integral, ¿verdad? Y podría tener aquí módulo de w menos z partido por el 2pi por la integral en gamma de 1 partido de módulo de f de z partido por el z menos w por el z menos z diferencial en nuestro z, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estoy integrando ¿dónde? Dentro de esta curva gamma, y la curva gamma sé que está dentro de U, y sé que si tengo funciones dentro de U, esas funciones están como uniformemente acotadas. Entonces, en realidad, este f de z en módulo es más chico que la constante m. O sea que todo esto lo puedo acotar por m partido ese w menos z entre 2pi por la integral en gamma del 1 partido el módulo del z menos w por el módulo del z menos z con ese diferencial del z. ¿Qué es lo único que nos estorba a nosotros entonces? Esta fracción, ¿verdad? Si yo fuese capaz de acotar esa fracción, entonces no habría problema, ¿cierto? Claro, ¿cómo podemos acotar esa fracción? Es que estamos diciendo aquí que dentro del U quiero coger mis puntos Z y el W, ¿verdad? Entonces quiero que esos puntos como estén suficientemente cerca de este punto Z0, ¿verdad? Y aquí han dicho, básicamente lo que te están diciendo es ¿por qué no coges el U como esta bola de centro Z0 y radio R epsilon? Un poner. Si hemos dibujado mi U como una bola, entonces estoy cogiendo puntos que estén dentro de esa bola, ¿verdad? Con un cierto radio, llámalo R epsilon, llámalo lo que sea.
Es decir, básicamente podemos elegir el abierto U de forma adecuada para que los puntos estén suficientemente cerca entre sí. De modo que podamos acotar entonces esta parte del interior de la integral, este z menos w y este z menos z, por una cierta cantidad. En general, ¿cuál es la situación que tenemos? Es decir, geométricamente tenemos por aquí un punto z0, ¿verdad? Que es el que hemos fijado inicialmente. Y luego, cerca de ese punto, ¿qué estás cogiendo? Tu z y tu w, ¿verdad? De cualquier modo, no hombre, yo lo que quiero es que el módulo de z menos w, que eso sea más chico con cierto delta, ¿verdad? Que estén suficientemente cerca. Vale, ¿cómo de cerca quiero que estén? Al final cerca de la bola de centro cero y radio r epsilon. Es decir, que yo quiero encontrarme aquí, a ver si quiero estar aquí dentro de una cierta bola donde tengamos aquí la bola de centro el z0 y un radio r epsilon. Y estoy integrando en una curva que está por aquí, ¿verdad? A lo mejor, ¿qué pasa si como curva, digo yo, si como curva gamma cogemos justamente la circunferencia de centro el z0 y radio un cierto r epsilon? No lo sé. ¿Qué pasaría entonces? Que tú estás cogiendo los puntos z caligráfica, ¿verdad? Estos los estás cogiendo por aquí por la circunferencia. Esta sería tu curva gamma, ¿verdad? Por poner un montón, ¿no? Entonces, ¿qué relación tenemos? Porque aquí lo que aparece es la distancia del z al punto. La distancia del z al punto, ¿verdad? Es decir, la distancia que hay del borde a este punto. Para cualquier punto, ¿cierto? Entonces, la distancia, obviamente, dependiendo del punto sobre el cual estás integrando, no va a ser siempre la misma, ¿verdad? Va a ir cambiando esa distancia. ¿Cuál es la mayor distancia que puedes encontrarte? Para la mayor distancia, fíjate en cuál es el punto más cercano. Ah, es que el punto más cercano en la circunferencia es el punto que está alineado aquí con el C. Uy, he dicho alineado, ¿no? Voy a poner el punto que está alineado aquí con este, ¿verdad? Ese sería el punto más cercano. Lo cual significa que ¿cuál es la distancia más grande? Si pongo El aquí radio. este punto Z caligráfica, yo lo que sé es que entonces el módulo del Z, el, queda igual, ¿no? Pero por poner el Z caligráfica, esta distancia del Z caligráfica al Z la puedo expresar en términos de quién. De la distancia que hay del punto Z al Z0 y del radio de nuestra circunferencia, ¿verdad? Porque esto tiene radio R epsilon. O sea que esto va a ser el radio R epsilon más ¿cuánto? Más la distancia que hay del Z al Z0, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Es Sí, decir, sí, sí. lo estamos poniendo así línea. Pero eso lo podemos hacer también exactamente igual con el Z menos el W, ¿verdad? Es decir, esto va a ser, te coges ahora el que está aquí, este trocito más este trocito es el radio, ¿verdad? Bueno, espérate. Te estoy diciendo que sería menos, ¿verdad? Es decir, eh, porque el radio mide lo mismo que este trocito más este trocito, exactamente. Es decir, que El radio es la suma de los dos. Entonces, exactamente, sí, sí, exacto. eso es Sí, sí. un menos, Vale, ¿ves? vale. Entonces, menos mal que lo he puesto. Y aquí, este radio, ¿verdad? R epsilon es lo mismo que este trocito más este trocito, es decir, pues le resto el W menos el Z0, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Lo Sí, cual ahora sí. significa que
Si hacemos esto, ¿qué ocurre? Que ya en mi integral desaparece, ¿quién? Desaparece el z caligráfica, ¿verdad? Y si desaparece el z caligráfica, puedo sacarlo fuera de la integral y efectuar la integral. Que estás integrando lo que mide la circunferencia, ¿verdad? Eso es, dime cuánto vale la longitud de esa circunferencia. Es decir, por lo tanto, ¿sí? Lo que obtenemos así es que el módulo del f de w menos el f de z es menor o igual. Teníamos por un lado aquí la constante m, el módulo del z menos w o w menos z partido entre 2pi. Hemos sacado fuera 1 partido y nos ha quedado aquí que este z menos z es el r epsilon menos este cacharrito, es decir, el r epsilon menos el módulo del z menos z0. Y tenemos también el r epsilon menos el módulo del w menos z0, ¿verdad? Y luego nos queda la integral a lo largo de gamma de la longitud, que sería simplemente la circunferencia, es decir, 2pi por el r epsilon, ¿cierto? ¿Qué podemos simplificar? Nuestro 2pi con el 2pi, y entonces esto nos queda simplemente ¿cuánto? Nos quedaría esta constante m, este r sub epsilon, este módulo de z menos w, y aquí un cierto r, r epsilon menos el z menos z0 y un r epsilon menos el w menos z0. ¿Vale? Fíjate, fíjate, Sí. al final, ¿qué hemos conseguido? Yo quería buscar que mi función, el z menos w, estuviese más cerca que un cierto delta, lo cual significa que aquí, ¿qué tenemos entonces? Este sería nuestro delta e impongo que todo esto sea el epsilon correspondiente, ¿verdad? Es decir, aquí nos quedaría que esto es más chico que nuestro m por r epsilon por el delta partido el r epsilon menos z menos z0 con el r epsilon menos el w menos z0. En esta circunferencia cogemos los puntos suficientemente cerca en esta circunferencia. En cierto modo podemos entender que esta distancia es más o menos similar a la del radio r epsilon, o sea que todo esto al final se comporta como ¿quién? Como una especie de, puedes poner otra constante c, a una cierta constante, a lo mejor más grande, más chico, más lo que sea, pero va a ser múltiplo de, y va a tener un comportamiento de la constante m mayúscula, un r epsilon, un delta, y abajo es como si tuviésemos el r epsilon cuadrado. O sea que simplificando, todo al final son las constantes que tú quieras, pero es algo, vamos a poner simplemente una constante k al final por delta partido el r epsilon, ¿verdad? Y esto es lo que tú llamas tu epsilon. ¿Puedes despejar el delta entonces de esta ecuación? Claro. ¿Y qué hemos conseguido entonces? Que si somos capaces de despejar nuestro delta, es que tengo continuidad de esta función, ¿verdad? A todo esto que es suficientemente pequeño es a lo que tú llamas tu epsilon correspondiente mayor que cero. Lo único que tienes que decir es que los puntos z y w estén a un cierto delta que sea el epsilon por el radio entre lo que salga la constante, depende de cómo de grande está acotada tu función. Tienes continuidad independientemente de la función. Y lo que ha sido fundamental ha sido ver efectivamente que la función f estaba acotada en esa parte. Eso es lo que nos ha hecho falta, que en cada pequeño entorno teníamos esa acotación. Esto lo hemos hecho independiente del punto. No estaba. Z0 que hayamos elegido aquí, de este punto Z0, hemos cogido la bola, que ha sido justamente el entorno donde tenía esa acotación,
Y dentro de ese entorno hemos acotado y hemos obtenido la continuidad de nuestras funciones, que básicamente es cógete este entorno del Z0, te lo coges precisamente como la bola de centro Z0 y el radio R epsilon que te haga falta a ti, más grande, más chico para que esté dentro de la bola, y ahí tenemos los puntos suficientemente cerca. Simple. Esto ha sido simplemente la idea general para probar que la uniformidad local de acotación garantiza la continuidad local de nuestra familia de funciones. Y así tenemos todo listo.